Hoy tenemos un invitado muy especial. Fue congresista por el departamento de Tumbes en 3 oportunidades y en el 2020 fue presidente del Congreso de la República del Perú, luego de la vacancia de Manuel Vizcarra, que por el entonces era presidente del Perú, asumió la presidencia de manera constitucional y gobernó en el año 2020, en el mes de noviembre. Me estoy refiriendo a Manuel Merino de Lama, a quien tenemos en comunicación desde la República del Perú. Expresidente Merino, muy buenas noches. Buenas noches, Juan. En primer lugar, permíteme agradecer la oportunidad de estar en tu programa, en Canal La Estrella, y en tu programa Las Noticias de Mañana. En esta oportunidad yo te quiero agradecer y estamos dispuestos para poder compartir un saludo cariñoso a los hermanos bolivianos y a los coterráneos peruanos que están en esta parte. Lamentablemente, cuando uno habla del Perú, lo primero que se viene a la cabeza, independientemente de la exquisita gastronomía, es la situación de los expresidentes. Tú eres un hombre honorable, que te han investigado, a pesar de que gobernaste una semana, una investigación exhaustiva, y comprobaron que no tenías responsabilidad alguna en los hechos que te pretendieron imputar. Pero durante esta semana se allanó el domicilio del presidente vacado por incapacidad moral, Martín Vizcarra, que justamente lo vacó el Congreso de la República que tú integrabas siendo presidente del Congreso. Incluso hay una imagen que ahora la vamos a ver que sorprendió. En el allanamiento estaba con un pijama de ratón Mickey, parece un meme, alguien que se lo imputa de hechos delictivos, la imagen de un ratón. ¿Qué nos puede decir de lo que es este sujeto que ahora muchos peruanos se están dando cuenta, llamado Martín Vizcarra Cornejo, que era el vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski y asumió la presidencia luego de la renuncia de esta? Bueno, en primer lugar, yo creo que como peruanos nosotros lamentamos estos hechos que vienen sucediendo en el país y lamentablemente la corrupción desbordada, fundamentalmente a la cabeza de los expresidentes de la República. Y esto creo que sí tenemos que lamentarlo y no podemos de ninguna manera celebrarlo. También es necesario hacer reconocimiento, especialmente a nuestros hermanos bolivianos, que justicia que tarda no es justicia. Este señor Martín Vizcarra es un señor que ha contaminado, más allá, digamos, de los alcances que hemos tenido en otras oportunidades, la corrupción a los más altos niveles. Y lo digo con el mejor de los ánimos porque yo creo que estos hechos que hemos vivido en estos últimos días, donde lo hemos visto a él aparecer efectivamente con una camiseta que podríamos hasta burlarnos nosotros de ver la forma como aparece como un ratón, y que él mismo está sometiéndose a la burla de todos los peruanos, o burlándose de todos los peruanos cuando se le ha puesto el nombre característico de lagarto, por la manera como se ha comportado dentro de la oportunidad que ha tenido tanto como gobernador regional, como vicepresidente, en el cargo que le tocó como ministro de Transportes y luego como presidente de la República de manera sistemática en una organización criminal. Pues yo creo que estos hechos debería servir no solamente para los hermanos peruanos, sino para todos los hermanos de Sudamérica, que estos tipos de personas no deberían nunca llegar a gobernarnos ni nunca darle la oportunidad de tener un puesto público por elección popular, y menos por decisión de confianza. Y en ese sentido, creo yo que la justicia que tarda no es justicia. Este señor fue vacado en el año 2020, luego de haber asumido la presidencia de la República, de haber hecho, digamos, una articulación y una conspiración contra el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, en este caso particular, con la propia Keiko Fujimori. Y luego traicionó a la propia Keiko Fujimori. En esas circunstancias, la vacancia presidencial que se dio con 105 votos, claramente identificaba la declaración de uno de sus ministros, el ministro Hernández, que había sido ministro de Agricultura durante su periodo, el señor Pedro Pablo Kuczynski, que claramente decía que él había sido uno de los que había recogido las coimas o había acompañado en las cobranzas de las coimas del hospital de Moquegua y digamos, en el caso del hospital de Moquegua y un proyecto especial que también estaba en la zona de Moquegua. En esa circunstancia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, ha tenido una demora por demás, digamos, para que este señor haya tenido
prisión preventiva. Disculpa, Manuel, esto está investigación. Dándose a entender, el peruano está viendo que la vacancia fue correcta, no es que el Congreso y tu persona le hicieron un golpe a Vizcarra, sino que se vacó con hechos concretos. Por eso ahora el allanamiento que se hizo realmente se hubiese hecho una vez vacado, pero la justicia que tarda no es justicia, como bien decías, pero esto demuestra que tu asunción al poder fue de una manera constitucional. Se vacó a alguien sospechado y ahora con pruebas de hechos de corrupción, y seguramente el señor Vizcarra tarde o temprano, más temprano que tarde, terminará en prisión, como está Alejandro Toledo y Pedro Castillo, expresidentes. Recordemos que la situación de los hechos o presumibles hechos de corrupción ahora se está viendo con la señora Dina Boluarte por el famoso Rolex, el reloj de lujo, que después se ha dicho que son varios relojes. En este caso, tú como expresidente usas algún reloj de lujo como la señora Boluarte, porque esto se trata de relativizar esta información, pero muy poca gente tiene un reloj de aproximadamente $15.000. ¿Qué nos puede decir de esta situación que realmente es una cachetada a la pobreza y es burlarse de los peruanos? Si la señora tiene plata para tener un reloj de lujo, ¿qué necesidad tiene de exponerlo? Dos cosas, Juan. Primero, que la investigación que tuvo en el año y la vacancia que tuvo el señor Vizcarra fue por Lomas de Hilo y el hospital de Moquegua, que había recibido una coima de más de 3 millones de soles. Segundo, que la última intervención que ha habido y el allanamiento de su domicilio es por una nueva investigación que ha habido con las empresas chinas. En 3 investigaciones que se han hecho con testigos protegidos, ha habido una devolución de, primero, 500.000 soles, que significa aproximadamente $150.000, y luego una devolución de 245.000 soles, que significa más o menos $70.000. Entonces, estos funcionarios son testigos protegidos inicialmente y han dicho que ellos recibían coima y que la coima recibida han sido aproximadamente 3 millones de dólares. Consecuentemente, esta intervención, que ha demorado una barbaridad, que puede ser algo que supuestamente ha sido arreglado, pues esos temas nos preocupa. Y nos preocupa porque se ha generado un desorden dentro del Ministerio Público, dentro del Poder Judicial. Hay una lucha de poder, que fue quizás lo que, digamos, los sucesos que ocurrieron en el año 2020, cuando me tocó asumir la presidencia de la República, porque nosotros no éramos parte de todo este contubernio, de toda esta situación, digamos, organizada en temas de corrupción, y que íbamos a poner al descubierto los negocios con Odebrecht, los negocios con las empresas chinas, las pruebas rápidas, los hospitales blancos, y quizás un sinnúmero de situaciones más que venían apañando muchos medios de comunicación, no todos, pero muchos medios de comunicación, especialmente los de señal abierta, por parte, digamos, de la situación del señor Vizcarra. Y lamentar lo que viene sucediendo con la señora Dina Boluarte, porque la señora Dina Boluarte se ha puesto al descubierto, más allá, digamos, de haber sido una funcionaria de tercer nivel de una institución del Estado, donde su sueldo no era más allá de $1.500, haya aparecido con 3 relojes Rolex y uno de ellos valorizado en aproximadamente $17.000. Yo lamento que ella hasta el momento no haya salido a aclarar. Creo que hubiese sido muy sano para todos los peruanos. Disculpa, salió a embarrarla más porque dijo que esto era un objeto de antaño y se puso nerviosa cuando le preguntaron. En vez de aclarar con la verdad, ahora la Fiscalía le pidió a la presidencia del Consejo de Ministros que manden los comprobantes de compra, y mucha gente incluso está viendo esto como una causal de pedido de vacancia. No sé qué opinas al respecto. Bueno, lamentablemente yo creo que un tema de esa naturaleza creo que debería haber terminado en una situación de la que tú acabas de comentar. Pero sin embargo, somos conscientes que tenemos un Congreso debilitado, un Congreso que quiere llegar a cuestas como sea hasta el año 2026. En esa secuencia, creo que el Congreso se hará de la vista gorda. Hay la presentación de una nueva situación de vacancia, que yo estoy seguro que no va a pasar, que simplemente va a quedar ni siquiera para poderla escuchar, que hagan los descargos que correspondan en el Congreso de la República. Y eso es lamentable porque eso debilita la institucionalidad, especialmente democrática. Y lo que es más, y creo que es un tema importante comentarlo contigo, que el día de hoy
la primera sala constitucional de Lima, la medida cautelar que ha sido presentada por Aldo Vázquez y por Inés Tello, los dos representantes de la Junta Nacional de Justicia, uno por pasada la edad y situaciones que se dieron en el Congreso y que fueron aprobados y fueron destituidos y fueron inhabilitados por 10 años, acaba de revertirse y ha sido prácticamente esta medida cautelar recogida por esta primera sala constitucional y pide la reposición de estos dos altos magistrados cuando ya el defensor del pueblo que preside la sala para la asunción del mando de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia había convocado para esta semana la asunción del mando de ellos. ¿Esto qué significa? Que hay una lucha de poderes. Una lucha de poderes que lamentablemente quienes sufrimos las consecuencias son la ciudadanía de a pie. Son los que empiezan a sentir que todo es una corrupción, donde vemos que la inseguridad está desbordada, donde vemos que no hay una reacción del gobierno, donde vemos que los ministros se han dedicado a defender a la señora Presidenta de la República, en lugar de empezar a actuar de manera mucho más beligerante y con un cambio de un primer ministro que lo que ha hecho es mantener el mismo grupo en el gabinete cuando hay serios cuestionamientos contra el ministro del Interior. Manuel, ¿se podría decir que los peruanos capaces, los peruanos de bien, no quieren integrar el gobierno de la señora Boluarte? Porque tú bien los dices, se ha cambiado el primer ministro, pero los otros ministros y los funcionarios no se han cambiado y mucha gente no quiere involucrarse con este desgobierno de la señora Presidenta. Yo creo que no es que no quiere involucrarse, sino que ella está lamentablemente haciendo una repartija del gobierno y tiene altos funcionarios y ministros del régimen de Vizcarra, tiene altos funcionarios y ministros del régimen del señor César Acuña, tiene del régimen del gobierno ministros y altos funcionarios de la señora Keiko Fujimori. Es una repartija. En consecuencia, tenemos gente de Ollantumala. ¿Eso qué significa? De que lo que se está es haciendo una repartija para llegar al 2026, a costa de todo, porque hay intereses de algunos altos, digamos, líderes que quieren postular al 2026 y que están hoy día cumpliendo cargos de función pública por elección popular. El único que está perdiendo es todos los peruanos, se está perdiendo la confianza, se está perdiendo la fe, se está perdiendo y se está debilitando la democracia y esto es bastante lamentable y bastante peligroso. Pero sí son las circunstancias, eso es lo que estamos viviendo, eso es lo que está pasando en el Perú, la desconfianza en el Perú de los inversionistas cada día se distancia más, porque hoy día de hoy, con estos problemas de la señora Presidenta que ha querido hacerse de la vista gorda y no dar respuestas claras sobre estos roles, que no solamente son los 3 roles, son 15 relojes, y a veces y de alta gama, y que solamente, lo que sabemos, que no solamente los roles te valen arriba de $10,000, sino que hay relojes de alta gama de otras marcas que te valen arriba de 15, $20,000 y que lógicamente él ya tiene que transparentar como funcionaria pública, si no lo ha hecho en su declaración jurada, con mayor razón. Y lo curioso, Manuel, es que lo exhibe, porque si exhibe los roles, ¿qué cosas ocultará? Por último, ella podría haber dicho que se los han prestado, porque sería más desastroso que diga que son relojes bambas, que son relojes, digamos, falsificados, porque estaría ella apoyando el pirataje, cuando en realidad ella como Estado debería salvaguardar la tributación y los intereses que van a la caja fiscal para el buen, digamos, funcionamiento del Estado peruano. Esas son las circunstancias que comento contigo en esta oportunidad y que siento realmente una pena de lo que está pasando en el Perú, y peor aún cuando vemos ya que no serán 10 o 12 partidos políticos, sino tenemos arriba de 25 partidos políticos los que vamos a tener para las próximas elecciones presidenciales al 2026, con una reforma constitucional que ahora ya no vamos a elegir solo congresistas, sino diputados y senadores, y que eso lógicamente nos preocupa porque creo yo que esta norma, que si bien es necesaria y es importante y trascendente para el país, pues lamentablemente en el momento como lo estamos viviendo y la manera como el Congreso está respondiendo, lo que está haciendo es entrar en desánimo a la población y puede haber un revés y tendríamos un desastre nuevamente de elección si es que la ciudadanía en ese desánimo lo que prefiere es hacer cualquier cosa menos elegir a la mejor persona que por decencia, con ética, con moral, que pueda conducir los destinos del país y pueda corregir toda esta situación que cada día se pone más grave y que los que estamos sufriendo las consecuencias es la ciudadanía de a pie, la clase más baja y los sectores, digamos, sociales, como los maestros, los policías, que no tienen una mejora de sueldos y salarios y que siguen sufriendo consecuencias económicas frente a las alzas de precios que se vienen dando de manera desmedida en lo que significa todo el Perú. La última pregunta, Manuel, que es un tema que preocupa y a mí
como periodista me preocupa muchísimo. Yo viví 4 años en el Perú, un país muy tranquilo como Bolivia, ahora estoy viviendo en Santa Cruz de la Sierra, conozco Ecuador y hoy lamentablemente Perú y Ecuador tienen grandes problemas de seguridad ciudadana, bandas criminales, está el Tren de Aragua, hay bandas extranjeras que matan a través de sicarios, que extorsionan, que amenazan a la Policía Nacional del Perú. En Ecuador, sicarios colombianos han asesinado a un candidato presidencial como Fernando Villavicencio. ¿Qué les puedes decir a los políticos bolivianos? ¿Cómo tienen que estar alerta para que los bolivianos no pierdan la paz que caracteriza a este pueblo y sobre todo para evitar que entren bandas criminales a extorsionar y a matar como pasa en Perú y en Ecuador lamentablemente? Bueno, yo lo que les podría decir ahorita es que se necesita actuar de manera rápida, de manera agresiva, dando el respaldo fundamentalmente a la Policía Nacional, al Servicio de Inteligencia, a las Fuerzas Armadas, en que tengan las capacitaciones suficientes y necesarias, en que se implementen, digamos, la logística suficiente para no dejar de ninguna manera de que estas lacras que lamentablemente están golpeando Sudamérica, como el caso de Ecuador, el caso de Perú y otros países más como Colombia, no vaya a penetrar también en Bolivia. Yo creo que ahí tenemos que, y la señora Dina Boluarte tiene una gran responsabilidad de darle respaldo a las fuerzas policiales que se han debilitado del gobierno del señor Vizcarra, del señor Sagasti y con el señor Castillo, y que lamentablemente la respuesta de la señora Dina Boluarte no es la más óptima. Yo creo que Bolivia tiene que mantenerse salvaguardando especialmente sus fronteras y lógicamente dándole ese respaldo a las fuerzas policiales que son las que de una u otra manera dan la tranquilidad a toda la ciudadanía. Yo creo que es una de las posibilidades para poder ayudar a que este tema no penetre y no sea un lugar, digamos, de auxilio para estos delincuentes que cuando empiezan a ser perseguidos buscan las zonas más tranquilas para poderse proteger y empezar a actuar. Y tú sabes bien de esto porque vives en Tumbes, que es la frontera peruana con el Ecuador. Es algo muy delicado que lamentablemente los políticos bolivianos lo están tomando con la seriedad que se requiere. Muchísimas gracias, Manuel, muy amable, será hasta otra oportunidad. Un abrazo y adelante siempre.